un podcast de Yanira Mendoza. El material informativo brindado en este podcast no pretende ni debe tomarse como consejería legal. Contacta a su abogado de confianza para obtener asesoramiento sobre algún problema legal específico. Buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Yanira Mendoza y estamos hoy en su programa Hablemos de Relaciones y Divorcio por Motiva Activa. Hoy tenemos de invitado al licenciado Julio Joglar. Ya lo habíamos tenido anteriormente y nos ayudó bastante a clarificar ciertos mitos sobre lo que se cree que son los divorcios o lo que se cree que se está pasando en una situación de divorcio. Así es que hoy él nos trae mucha más información en cuanto a los divorcios y al proceso. Pero déjenme decirles que el licenciado tiene más de 30 años practicando practicando ley familiar específicamente acá en Houston y pues él es experto en la materia. Así es que si hay alguien que usted le puede hacer unas preguntas o esas preguntas importantes que usted tenga en cuanto a su divorcio, si lo está considerando, si ya está en el proceso, pues él es la persona indicada para hacer esas preguntas. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Gracias Motiva Activa por darnos esta plataforma para poder llevar esta información a personas que están considerando divorcio, pasando por el proceso o las personas que ya están tratando de cerrar ese ciclo. Así es que bienvenidos y le damos otra vez la bienvenida al licenciado Julio Joglar. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días. Entonces, cuéntanos, si tienes más de 30 años practicando, ley familiar aquí en Houston, ¿verdad? Casi. Casi. Sí. ¿Y qué es lo que más te llena de practicar leyes? ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Ayudar a los niños menores cuando usualmente los divorcios afectan a los niños y cuando tú como abogado puedes hacer algo que trabaje y los ayuda y hace el proceso un poquito más fácil a los niños, eso te trae satisfacción. Claro que sí. Y no nos damos cuenta que en medio de un proceso de divorcio, los que más sufren son los niños. Usualmente sí. Exacto. Bueno, entonces hoy tenemos varias preguntas que le vamos a hacer al abogado y una de las primeras y las más comunes es ¿cuánto tiempo dura un divorcio? Cuando llegan las personas a tu oficina te dicen, abogado, ¿cuánto se va a tardar este divorcio? ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es yo no sé. Muy buena respuesta. Yo entiendo, la gente quiere saber y hay algunos abogados por ahí que te dicen que si es un divorcio de mutuo acuerdo se tarda 2 meses, pero eso no es verdad. Es bien difícil saber y calcular cuánto se va a tardar un divorcio. Un divorcio puede resolverse en 3 meses, un divorcio puede resolverse en 3 años. Todo depende primero la corte donde el divorcio cae. Claro. Hay ciertas jurisdicciones donde los jueces mueven los casos bien rápido y les gusta a los 6-7 meses ya están poniendo presión para que el caso se cierre. Hay otras jurisdicciones que pasan 2 años y el juez, cuando los abogados estén listos, hacen algo. También depende cuán contencioso es el divorcio. Si hay mucha pelea, si hay mucha guerra, si la corte está ocupada también, si el divorcio, los abogados quieren un juicio final con jurado. A veces los jurados, eso toma tiempo y eso hace que el caso se tarde más. Si es un divorcio de mutuo acuerdo, típicamente se puede hacer en unos 3 meses. La ley en Texas requiere que 60 días pasen desde el día que la demanda de divorcio es radicada y el juez tiene que esperar 60 días antes de darte el divorcio. Eso ya sabes que por lo menos como mínimo se va a tomar 2 meses. ¿Tú crees que de ahí venga la confusión donde la gente piensa de que el divorcio solamente se tarda 60 días? Sí, yo creo que ahí es que viene la confusión. Del periodo de espera, que son 60 días, no se puede hacer nada antes de esos 60 días. Sí, porque eso es básicamente un periodo donde la ley dice, ok, el juez no puede darle a la persona el divorcio en los primeros 60 días. Eso está diseñado, basado en ley antigua, darle la oportunidad a las partes a que haya reconciliación. Exacto. O que si las partes están arrepentidas, que vuelvan.
Pero eso es básicamente donde el juez no puede firmar el divorcio. Eso no quiere decir que el divorcio va a estar listo y preparado y las cosas van a estar listas para eso. En 60 días, exactamente. Así es que ponga mucha atención. No son 60 días para que usted se divorcie, son 60 días de espera por si está enojado, que se le rebaje el coraje, si van a ir a terapia de pareja, pues puede ser que ese tiempo sea importante y necesario para que usted se reconcilie con su pareja, pero no es que en 60 días usted se va a divorciar. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué necesito llevar? Cuando yo de vez en cuando te mando clientes, me dicen, ¿pero qué le llevo al abogado? Entonces, yo les digo qué llevar, pero me gustaría que tú dijeras más o menos qué necesita el cliente llevar cuando te van a ver a ti. Lo más importante es la dirección de la otra parte. Uh-huh. Eso es lo más importante. A veces la gente me dice, bueno, no tengo todavía, necesitas el certificado de matrimonio, la licencia. No necesitamos nada de eso. Okay. Pero si la idea es empezar y contratarnos y empezar los servicios ese mismo día, necesitamos la dirección de la otra parte. Claro. Eso es lo más importante. A veces hay gente que quiere contratarnos, pero no sabe dónde la otra persona está. Y eso puede hacer que las cosas se retrasen más. Eso puede hacer que el divorcio cambie a otro tipo de divorcios. Si están listos para contratar un abogado, yo les recomiendo a la gente siempre que traiga por lo menos el nombre y la dirección de donde la otra parte está residiendo. Ok. Y si este sería un divorcio contencioso, pues que lleven las pruebas de una vez de lo que ellas están acusando a la otra persona. ¿Sería importante para saber más o menos? No, no es necesario al principio lo más importante es tener la información básica porque hay que primero radicar la demanda, hay que emplazar a la otra persona. Y entonces después el abogado se va a reunir contigo para entonces empezar a preparar el caso y empezar a preparar la evidencia y empezar a revisar los documentos y todo eso. Para la primera cita no es necesario traer todo eso. Okay. A veces hay gente que se siente más cómoda trayendo todo eso y si tú piensas que a lo mejor si dejas toda esa información en tu casa y la otra parte la esconde o la lleva o algo, o la quema, pues y quieres tenerla protegida y quieres ponerla en tu expediente, pues entonces trae al abogado o a mi oficina y se pone en tu expediente y protegemos esa evidencia. Claro que sí. Tú eres uno de los pocos abogados que no cobran consulta, pero la mayoría de los abogados te cobran por esa sesión. Entonces, generalmente yo les digo a mis clientes que lleven sus preguntas importantes ya listas. ¿Cuáles son las preguntas importantes? Son esas que te causan miedo, que te causan temor, que te causan preocupación. Una de estas preguntas podría ser, si me voy de la casa, ¿me puedo meter en problemas? O él me dijo que si yo me iba, se iba a llevar a los niños, o él me dijo que me iba a quitar a los niños y no me iba a dar nada. Entonces, todas esas preguntas es importante que usted se las haga al abogado en la primera consulta, porque todo eso, si le causa miedo, pues ya en esa hora usted ya se lleva un poquito de paz mental y tranquilidad. Uh-huh. Y ya pues puede regresar a la casa sin esas creencias que le va a pasar algo que en realidad a lo mejor el abogado le puede aclarar que no es cierto. Entonces, la siguiente, y esta es una bien popular. ¿Qué es una mediación? Una mediación es un proceso informal donde las partes asistidas por un mediador tratan de llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso para ambas partes. Uh-huh. Mediación, eso ha estado en los libros por muchos años, pero hace alrededor de 20 años se ha convertido en algo requerido por las cortes. Okay. Y las cortes ahora requieren mediación. Y las cortes, por lo menos en el condado de Harris, si el divorcio suyo es en el condado de Harris, el juez va a requerir que usted vaya delante de un mediador y ustedes tengan la oportunidad de tratar de resolver la disputa entre ustedes mismos. Uh-huh. Y si la disputa no puede ser resuelta, entonces el juez escucha y el juez dictamina basado en la ley y lo que el juez piensa, pero por lo menos la corte le está dando a las partes la oportunidad uh-huh. de que traten de resolver esto sin que la corte tenga que intervenir. Claro. La mediación es mandatoria, pero el llegar a un acuerdo en la mediación no es mandatorio. Interesante. Exacto. La gente a veces piensa, bueno,
yo contraté un abogado, ¿para qué tengo que ir a mediación? Porque es un requerimiento. Claro. No tienes que llegar a un acuerdo y no tienes que estar de acuerdo con algo que tú no piensas es justo, pero la gran mayoría de veces la mediación trabaja. Sí. Y la mediación ayuda a las partes a poder llegar a un acuerdo sin la necesidad de gastar dinero adicional en abogados, Exacto. sin la necesidad de tener que extender la duración del proceso de divorcio, sin la necesidad de tener que pelear y poner a los niños en más estrés y más peso emocional. Sí. Claro, claro. Y es un buen sistema, trabaja. Ahora, lo malo de la mediación, y la gente tiene que entender, es que lo malo de la mediación, y en cierta parte es también lo bueno de la mediación, es que el mediador no es un juez. Okay. El mediador es sencillamente una persona neutral que ayuda a las partes a trabajar un acuerdo y a transitar a través del proceso de mediación. Como el árbitro. Exacto. Pero el mediador no está ahí para decirte lo que tú tienes que hacer o para... Y a veces eso es bien importante entenderlo, porque muchas personas van a la mediación y tratan de convencer al mediador de que mi posición es la correcta y la posición de la otra persona es la correcta, y el mediador eso no le interesa. Claro. El mediador te escucha y el mediador está ahí para apoyarte a ambas partes, apoyar a ambas partes, pero también para recomendar y para ayudarlas a llegar a un acuerdo. Claro que sí. Y si las partes llegan a un acuerdo en mediación, entonces el mediador escribe un acuerdo de mediación. Y es bien importante que la gente entienda que ese acuerdo de mediación no es revocable. Wow. So, bajo las leyes del estado de Texas, una vez uno firme ese acuerdo de mediación, se acabó el caso. Eso es lo que es, y mucha gente va a la casa y después esa noche piensa y después se arrepiente, con la comadre, o la tía le dice que una amiga de ella, las cosas le salieron mucho mejor, que esto y que eso lo otro, después llaman, yo quiero. No, una vez tú firmas ese acuerdo, el caso se acabó, ya lo que va es preparar una orden final, el juez la firma y se acabó tu divorcio. Ok, muy bien. So, el beneficio de una mediación aquí sería ahorrarte el proceso del juicio. Sí, los juicios y obviamente, como cualquier otra litigación, un proceso de divorcio, la litigación en un divorcio es un proceso bien estresante. Okay. Y mucha gente no tolera el estrés o la presión. Son situaciones bien emocionales, y uno de los beneficios mayores de la mediación es tratar de no prolongar ese proceso, tratar de llegar a un acuerdo. Y si uno tiene buenos abogados que te recomienden y te digan, mira, esto es lo que debes hacer y todo eso, uno va a estar bien. Llegar a un acuerdo de mediación siempre es una buena idea. Claro. Hay mucha gente que básicamente dice, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, pero si el abogado te dice en la mediación, ¿sabes qué? Tú quieres hacer eso, y yo entiendo que eso es lo que tú quieres, pero eso no es lo que la ley dice, y eso no es lo que la ley te va a dar. Exacto. Entonces vale la pena escuchar al abogado y tratar de cortar ese proceso, porque mucha gente a veces no escucha al abogado. Exacto. Y deciden ir a juicio, y al final las cosas salen como el abogado le dijo que iban a salir, y todo ese dinero, todo ese tiempo, todo eso se perdió. Claro. ¿Tú crees que a veces estas personas no llegan a acuerdos porque están demasiado involucradas en sus sentimientos? Hay mucha emoción envuelta, que tal vez están enojados con el compañero y solo por darle en la cabeza al otro, tal vez no llegan a un acuerdo que en realidad es beneficioso para todos? Definitivamente. Definitivamente esa es la razón número uno. En mi opinión, son las emociones. Y eso es básicamente la razón por la que todo el mundo debe tener un abogado cuando se divorcia. Porque acuérdate que el abogado no está envuelto emocionalmente. Escuchen eso, muy importante. Como tu abogado no está envuelto emocionalmente en esta relación, él te puede dar a ti ayuda y te puede dar a ti consejería objetiva. Objetiva, exacto. ¿Okay? Tú estás viendo las cosas bien subjetivas, basado en lo que tú piensas es justicia, tú te sientes victimizada, tú te sientes como que han abusado de ti y tú necesitas y estás buscando justicia.
Y no necesariamente el sistema judicial en Texas te va a dar eso que tú estás buscando. Alivio emocional. Para eso busquen a un coach de divorcio a sus órdenes para que puedan mantener esas emociones en equilibrio y pensar objetivamente, o por lo menos escuchar al abogado cuando les esté diciendo, mira, no te conviene irte por ahí porque te va a ir mal. Entonces, ya lo escucharon, amigos, los abogados son objetivos y hay que escucharlos siempre. Entonces, aquí venimos a la siguiente pregunta. Esta pregunta les daba muchos dolores de cabeza a los clientes. Recuerdo todos los años que trabajé contigo, cuando llegaba el discovery o descubrimiento, las personas se ponían, pero exageradamente nerviosas, confusas, no les gustaba este montón de papeles que lleva por nombre Discovery. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es un Discovery y cómo funciona eso? Discovery o descubrimiento es básicamente parte del proceso de litigación. Cada parte tiene derecho a descubrir lo que la otra parte tiene. Claro. Y si es un divorcio, pues cada parte tiene el derecho de descubrir qué cuentas de banco tú tienes, cuánto dinero tú tienes, qué propiedad tú tienes, qué deudas tú tienes, qué evidencia tú tienes en mi contra y qué evidencia tú tienes a tu favor. Y eso, la ley dictamina eso. Eso no hay manera de que tú puedas evitarlo. Es sencillamente parte del divorcio. Que es otra razón por la que es buena idea siempre resolver estas disputas en mediación. Exactamente. Porque no tienes que contestar a veces, no tienes que contestar ese discovery si la mediación se hace al principio del divorcio. Pero no hay razón por la que las personas se tengan que poner nerviosas. Eso es un proceso que es ya parte de la litigación, parte de nuestro sistema legal, y nosotros los abogados estamos entrenados para hacer eso. Exacto. So, básicamente tú como parte del divorcio, tú sencillamente coopera con el abogado, dale lo que el abogado te está pidiendo. Acuérdate que el abogado le va a hacer lo mismo a la otra parte. Claro. Y la otra parte va a estar en ese momento o en cualquier otro momento va a estar haciendo lo mismo, buscando toda esa información. Y dale esa información al abogado, el abogado pone esa información en un paquete y se la envía a la otra parte. Es estresante, yo lo entiendo. Y para mucha gente es problemático, pero no es dificultuoso. Si te pones a ver a largo plazo, no es una cosa tan dificultuosa. Mucha gente dice, pero están pidiendo esto y yo no lo tengo, ¿cómo lo consigo? Si no lo tienes, no tienes que conseguirlo. La ley básicamente lo que dice es que tú tienes que proveer en Discovery lo que tú tienes en tu posesión o lo que tú tienes acceso o control de eso. So, si tú tienes una cuenta de banco y no tienes los statements de los últimos 2 años, eso tú puedes ir online y los bajas. Fácil. No es nada complicado. Ahora, si te están pidiendo statements de hace 30 años, se entiende que eso va a ser imposible conseguirlo. So, tú deja que el abogado haga su objeción y nosotros tenemos maneras de evitar que tú pases por ese proceso, pero no nada que la gente tenga que preocuparse ni nada de eso. Muy bien. Sí. Otro mito, debunked. Entonces ya sabe, si le piden Discovery, usted pregúntele al abogado qué es un Discovery y cómo lo puede manejar para que no se esté haciendo aquí pajaritos en el aire y pensando de que es el fin del mundo con esos documentos que le están pidiendo. Porque cuando los lee se ve que es bastante, pero en realidad, como lo explicó el abogado, si no los tiene, pues no los tiene. ¿Verdad? Bueno, entonces, mami, tenemos comentarios. A ver, pónmelos por ahí. Dice Astrid González, dice, saludos, muy buena información. Gracias, Astrid. Gracias por conectarte esta mañana. Edith Ponce, buenos días, bendiciones, señora Edith. Qué gusto que nos esté sintonizando. Y como siempre tenemos a Rubén Díaz. Gracias, Rubén, por estar atento. Muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos con las preguntas si ya no hay más. Ahora, esto era bien popular cuando yo estaba en tu oficina. Las personas llamaban y me decían, ¿por qué no me han llamado para darme un update en el caso? Todos los días. Yo sé. Nosotros no llamamos a la gente y los abogados no hacen eso porque no hay razón para que llamarte para decirte, hey, te estamos llamando hoy para decirte que nada ha pasado. Nada ha pasado, exacto.
La gente asume que el abogado está trabajando todos los días, 8 horas al día en el caso de uno, y no es así. Ok, nosotros sí trabajamos mucho en los casos y es básicamente cíclico. Hay situaciones donde uno no escucha nada. Por ejemplo, un buen ejemplo es cuando hay que emplazar a una persona. Ok, uno radica la demanda de divorcio y entonces hay que emplazar a la persona. Durante ese transcurso de tiempo no hay nada de verdad que nosotros tengamos que hacer porque tenemos que buscar a la persona. Exacto. Y eso está en las manos de la persona que se encarga de emplazar. Y a veces las personas pueden encontrar a la otra parte y emplazarla en un día. A veces se tardan 1 o 2 semanas. Sí. Y durante ese proceso, nosotros de verdad no estamos haciendo nada. ¿Y por qué no estamos haciendo nada? Porque primero la persona tiene que entrar en la demanda. Si por alguna razón nuestro emplazador nos devuelve a nosotros información diciendo, mira, esta persona no vive ahí o no encontramos a la persona, entonces el proceso cambia. Exacto. Y es otro nivel de trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso es bien importante que la gente entienda que hay que ser pacientes y dejar que a la persona la encontremos y sea emplazada propiamente, porque la demanda no puede proceder si a la persona no se emplaza. Ahí la importancia de saber dónde la persona vive o dónde trabaja para poder mandarle los documentos con un oficial o con una persona particular, ¿verdad? Y una vez a la persona le emplazan, entonces la persona tiene aproximadamente 20 días para contestar esa demanda. Esa es otra tardanza. Exacto. Y durante esos 20 días, nosotros no hay mucho que podamos hacer. A veces en situaciones de emergencia o algo así, hay ciertas cosas que podemos hacer, pero no podemos empezar el discovery en ese momento, no podemos planificar una mediación en ese momento porque la persona no ha contestado la demanda. Y si la persona no contesta, el proceso va a ser diferente que si la persona contesta. Y si la persona contesta con abogado, es diferente a si contesta si no tiene abogado. Todas esas cosas hay que tomarlas un paso a la vez y va a llegar un momento donde de momento hay que hacer discovery, hay que prepararnos para juicio y hay que hacer inventarios y hay que hacer un montón de cosas. Y eso va a llegar a su momento. Créanme que va a haber suficiente trabajo y tiempo. Exacto. En los momentos que no hay mucho que hacer, descansen, que eso es bueno. Exacto. Tomen sesiones de coaching ahí para calmar sus emociones y dejen de estar preocupados por algo que en realidad no está en sus manos. Básicamente tú les recomiendas a los clientes que sean pacientes y que entiendan que esto es un proceso que no se va a terminar en un par de meses. Esto es un proceso largo. Más o menos esto podría durar 3 meses hasta 1 año o a veces más tiempo, depende del condado o la situación del caso. Es raro, pero hay situaciones donde el proceso puede durar más de 1 año. No es común, pero pasa. Pero pasa. Entonces es que hay que poner atención a todas estas cosas. Entonces, cuando viene un cliente y te dice, señor abogado, yo quiero que usted me termine el caso rápido, ya. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué haces tú o qué les dices a los clientes? Eso mismo, les digo, yo no puedo prometerte eso. Yo no puedo prometerte que yo te voy a acabar el divorcio rápido, porque eso no está en mis manos, eso está en las manos de la corte, del juez y de la otra parte. Sí. Si la otra parte dice, yo no voy a firmar nada, yo quiero ir delante del juez, yo quiero declararte la guerra y yo quiero pelear hasta... Exacto. Yo no tengo control sobre eso. Eso es verdad. Wow. Hay bastantes cosas que las personas ignoran. Ellos solo creen que van a contratar al abogado y que ya por arte de magia las cosas van a pasar. Pero es un proceso y hay bastante trabajo que hacer. Así es que mientras usted colabore con su abogado y sea paciente, las cosas corren muy, fluyen. Pero si usted está mal, eventualmente lo que hace es enojar al abogado algunas veces. No es cierto. No es cierto. Pero sí, o sea, si usted ya está llamando y llamando para preguntar cómo va su caso, cuando ya le dijeron que es un proceso y no hay mucho que ellos puedan hacer en su oficina, entonces, pues cálmese usted. Necesita tomarse una pastilla tranquilizante para poder entender el proceso de divorcio, para poder entender que esto, pues, el problema está en usted y no tanto en la oficina del abogado. Usted tiene que calmarse. Entonces, pasando a la otra pregunta. Después del divorcio, ¿en cuánto tiempo me llega la manutención? Que eso es una de las preguntas bien importantes cuando hay niños. Típicamente se tarda alrededor de 60 días. ¿Okay?
La ley en Texas requiere que todos los pagos de manutención sean procesados a través de la unidad de disbursement. Hay un cajero en el estado de Texas que procesa todos los pagos de manutención. So, los pagos no van directo a la persona, los pagos van a esa unidad de procesamiento, entonces esa unidad de procesamiento se los envía a la persona. Y eso usualmente se tarda alrededor de unos 30 a 60 días. Okay. A veces un poquito más rápido dependiendo. Pero una vez el caso termina, entonces el segundo paso es abrir una cuenta Okay. con el estado de Texas, con la oficina de la manutención. Uno abre esa cuenta y una vez tiene esa cuenta abierta, entonces cuando llega la orden, los pagos empiezan a ir directamente a la persona. El error que mucha gente comete es que no abren esa cuenta. Okay. Y cuando la gente no abre esa cuenta, entonces retrasan el tiempo. Y nosotros siempre le decimos a la gente, mira, abre esa cuenta. Eso es bien simple. Te metes en el internet y vas y buscas la oficina de la manutención y abres esa cuenta. Entonces te dan la opción de tú quieres recibir los pagos tuyos de manutención directo a tu cuenta de banco o tú quieres que te los demos en una tarjeta o tú escoges lo que tú pienses sea lo mejor para ti y una vez tú haces eso, entonces el resto es esperar que la orden llegue, te mandan los pagos y después de eso empiezan a llegar los pagos bien regularmente, mensualmente. Y después que la otra parte esté haciendo los pagos. Entonces, exactamente, eso te iba a decir, porque si no los hace, pues no va a recibir dinero. Exacto. ¿Qué pasa cuando ya las personas abrieron su cuenta, hicieron su tarea, fueron a abrir la cuenta, pero el dinero no llega? ¿Cuánto tiempo es prudente esperar para que ellos vayan a quejarse que el señor o la señora no está pagando manutención? Yo personalmente recomiendo que lo hagan inmediatamente, que no dejen que ese dinero se acumule. Okay. Porque nosotros tenemos un proceso judicial para obligar y enforzar que la otra persona pague su manutención. Okay. Hay mucha gente que espera un año y medio y después quieren que el juez ordene a esa persona que le dé todo ese dinero inmediatamente. Y los jueces usualmente no hacen eso, ponen a la otra persona en un plan de pago. Porque la otra persona básicamente dice, mira, yo no he hecho los pagos porque no tengo el dinero. Exacto. So, el juez básicamente le va a dar un plan de pago. So, no esperen tanto tiempo. Exacto. Enseguida busquen un abogado y consulten con el abogado qué opciones tengo para enforzar, porque no me está llegando la manutención, él no está pagando. Sí, hay que poner atención a eso. Entonces, te voy a hacer esta pregunta, y esta no es de nuestros clientes, sino ¿qué se tiene que esperar del abogado? ¿Qué se espera de un abogado en general? Lo que se espera del abogado, lo más importante que la gente tiene que entender es que el abogado no hace milagros. Okay. Muy importante. El abogado no está ahí para conseguirte 100% de lo que tú quieres. Exacto. El abogado está ahí para hacer dos cosas. Número uno, para darte consejo legal y para decirte y explicarte cómo el proceso trabaja y cómo las leyes del estado de Texas aplican en tu posición. ¿Ok? Ese es el primer trabajo del abogado. El abogado tiene que ser honesto contigo. El abogado tiene que decirte a ti la verdad, te guste o no te guste. A nadie le gusta ir o a nadie le gustaría ir delante de un doctor y el doctor descubre que tú tienes cáncer y el doctor dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir nada, me voy a quedar la boca callado porque no quiero herirte. Exacto. Nadie, ningún doctor haría eso. Claro. Y es lo mismo, nosotros los abogados tenemos una obligación ética y moral y profesional de decirle a nuestros clientes cuál es la verdad. Ahora que a ti no te guste la verdad, eso no, ya yo entiendo. Ese es el primer trabajo del abogado. El segundo trabajo del abogado es, delante de la corte, ser tu defensor. Una vez el abogado te dice, mira, sabes que la ley dice esto, y la ley y el juez no va a hacer esto. Y si tú insistes en decirle al abogado, está bien, yo entiendo, pero yo quiero ir delante del juez y pedirlo. Ok, después que tú entiendas que es posible que pierdas el caso y que el juez no te dé esto, es posible, eso pasa. Bueno, nosotros le damos ese consejo a los clientes y a veces los clientes quieren hacer eso.
Entonces nuestro trabajo es representar a nuestro cliente de la mejor manera posible. Claro. Aunque yo sepa que el juez no le va a dar eso al cliente, yo tengo que hacer lo posible por defender a mi cliente delante del juez. Ujú. Yo tengo que exponer la situación. Y nosotros básicamente a veces esperamos que nuestros clientes nos escuchen y que tomen la decisión correcta, pero de vez en cuando hay alguien que quiere ir delante del juez Ujú. y quiere, como en un casino, quiere jugársela Jugársela. a ver lo que pasa. Y después que la persona entienda las consecuencias, Exacto. incluyendo que obliguen a esa persona a que le pague los gastos de abogado a la otra persona por pedir algo que la ley no le da. Pero como quiera que sea, ese es nuestro trabajo. Y nosotros siempre hacemos eso después, y el Código de Ética Profesional específicamente dice que nosotros hacemos eso después que no tengamos que hacer nada ilegal Exacto. o algo que sea impropio o que sea poco ético. Ujú. Y después que esté bajo esas reglas, y nosotros no tenemos ningún problema en tratar de pedir lo que nuestro cliente quiere. Bueno, ya lo escucharon. ¿Qué esperar del abogado? Bueno, pues ética profesional, el abogado le escucha y su, no quiero decir obligación, pero su deber es defenderlo a usted. Y a veces, si usted quiere lo que no le conviene, pues también es el deber del abogado escuchar sus necesidades y hacerlo, pero obviamente él ya le ha explicado a usted que puede tener consecuencias. Así es que a escuchar al abogado y a seguir sus consejos. No nos cuesta nada. Para eso están pagando usted a un abogado, porque él es el experto en el asunto. Usted se va divorciado una vez, el abogado lleva como que ya pasado los miles de casos, entonces ya él sabe una que otra cosita sobre divorcios. Así es que, ¿qué no esperar del abogado? No esperar a que el abogado mienta Okay. por ti. No esperes que tu abogado vaya y te mienta a la corte. Okay. De vez en cuando, una vez cada año, un cliente me dice, mira, yo tengo esto, pero yo no quiero que la corte lo sepa. Uh-huh. Yo no puedo hacer eso. Okay. Okay. Si hay evidencia de que tú tienes X o Y, la corte y el Código de Ética Profesional requiere que yo le deje saber a la corte que tú tienes eso, para que entonces el juez pueda dividir esa propiedad. Claro. Y mucha gente tiene esta idea incorrecta de que si ellos esconden ciertas cosas, cuando el divorcio se acaba, se salvaron porque ahora ellos tienen eso para ellos para siempre, y no es necesariamente así. Wow. La ley en Texas provee para división de propiedad después de un divorcio, propiedad que fue escondida o no fue divulgada. Es bien común para nosotros básicamente ser contratados por clientes que se divorciaron hace 1 o 2 años y después encontraron que el señor o la señora tenían X o Y escondidos, y entonces llenan una demanda para dividir esa propiedad. Wow. Y eso puede traer problemas para la persona, porque obviamente el juez puede castigar a esa persona por no ser honestos y por no haber divulgado esa propiedad originalmente. Yo siempre le digo a la gente, divúlgalo todo. Sé honesto y básicamente déjele saber a la corte lo que usted tiene, porque te evitas a la larga malos momentos y te evitas problemas y más gastos de abogados en un futuro. Otra cosa, ahora que mencionaste esto, hay muchas personas que omiten o no le dicen al abogado ciertas cosas. Digamos, un ejemplo que te voy a poner, infidelidad. Él o ella jura y perjura que no fue así, que no, nunca fue infiel o ella nunca fue infiel, pero al final del día tú haces tu defensa de acuerdo a lo que el cliente está diciendo, porque tú crees en tu cliente. Pero si en corte sale la evidencia, entonces te descuadra tu defensa, y por eso no es bueno que los clientes te escondan cosas. No, los clientes deben siempre ser honestos con el abogado. Exacto. Y aunque sea algo que tú pienses que suena bien mal o que te van a castigar por eso, díselo al abogado. Acuérdate siempre, número 1, que el abogado tiene un deber. La relación entre el abogado y el cliente es única, porque hay una relación de confidencialidad. Mucha gente piensa que, y no entiende la diferencia entre
ser abierto y ser honesto con la corte, pero a la misma vez proteger la confidencialidad del El cliente. cliente. ¿Ok? So, tú dile a tu abogado, cuando hables con tu abogado, mira, te voy a decir algo confidencial. Y tu abogado necesariamente no tiene que divulgar eso. Ujú, Pero es bueno que tu abogado lo sepa para entonces prepararse y exactamente. para saber cómo defenderse de alegaciones o ciertas cosas que están pasando. Si tú cometiste adulterio, número uno, no se lo escondas al abogado, Ujú, porque el abogado necesita prepararlo. Número dos, eso no necesariamente quiere decir que el abogado lo va a divulgar. ujú, Pero lo más importante es que honestamente eso no es el final del mundo. Okay. Hoy en día, en las cortes, especialmente en el condado de Harris, adulterio es una cosa que lo escuchan los jueces todos los días. exacto. Y no es el final del mundo. Por eso no te van a quitar la custodia de los niños, por eso no te van a castigar, por eso no te van a poner cargos criminales o nada. Sencillamente muchos jueces ignoran eso y es algo que lo ven tanto y tanto y tanto Ujú, que ya se que hizo ya, común. exacto, que no afecta, usualmente no afecta absolutamente nada. Sí. Bueno, entonces, ahora dime tú, ¿qué tú esperas de tu cliente? Yo espero que mi cliente sea respetuoso y Ujú, que trate a mi staff ujú, con cortesía. tus empleados. Ujú, Exacto. Yo espero que mi cliente escuche ujú, y que mi cliente preste atención a los consejos que yo le estoy dando. Es bien importante que la gente sea honesta con ellos mismos. Y de vez en cuando tengo un buen cliente que yo le digo, mira, si hacemos esto y así, esto no te va a salir muy bien. ujú, Y el cliente me dice, ¿sabes qué? Aprecio tu consejo, lo entiendo, ujú, me la voy a jugar delante del juez, pero si salgo mal, yo sé que exacto. no es tu culpa y te agradezco el buen trabajo. Después que sea la situación así, yo entiendo. Lo que a nosotros no nos gusta como abogados es que uno le diga a la persona, no hagas esto, no lo hagas, la persona lo hace, y después te echan la culpa a ti Exacto. cuando le salen las cosas mal. So, nosotros esperamos cortesía de nuestro cliente y que nuestros clientes también aprecien y entiendan que nosotros estamos trabajando por ellos Exacto. y que al final, de la manera que nuestro sistema judicial está diseñado, nosotros no tenemos la llave para todas las soluciones de los problemas. Ujú, exacto. Que viene el punto número 3. La gente también tiene que entender que nosotros estamos aquí para resolverte tus problemas legales, Ah, no tus problemas emocionales, no tus problemas de relaciones. Y exacto. nosotros no podemos resolver todos los problemas que ustedes tienen en su matrimonio. Escuche. ¿Ok? El juez tampoco. Los jueces están ahí para disolver el matrimonio, para dividir la propiedad y para establecer los derechos paterno-filiales. Yeah. Las peleas entre tú y tu esposo, eso es ahí entre ustedes y tu psicólogo. Y mucha gente a veces tiene una línea un poquito oscura y no entiende la diferencia entre consejo legal y consejo psicológico. Ajá. Y a veces, muchas veces quieren venir a mi oficina y se sientan conmigo 1 o 2 horas y al final no llegamos a nada porque lo que querían era deshogarse, Desahogarse. lo que Exacto. querían era quitarse todos esos años de dolor y nosotros entendemos, Ujú, porque nosotros entendemos y nosotros respetamos a nuestros clientes y entendemos, pero lo que le pedimos al cliente es que por favor entiendan que yo eso no lo puedo resolver. Te claro. podemos recomendar un coach o te podemos recomendar un terapista o te podemos recomendar pero nosotros ese no es nuestro trabajo. Claro que sí. Y pues tus clientes tienen la suerte de contar, yo sé que haces trabajo por hora y a veces haces trabajo de Ujú. tarifas planas, pero fíjate estos clientes que van y contratan a un abogado que les cobra $750 la hora, $500 la hora. Entonces, ellos están gastando bastante dinero solo por platicar, solo por desahogarse. Ujú. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tiene que usted tener un valor especial para cómo utiliza el tiempo de su abogado. Para los que están pagando por hora, pues les puede salir carito el desahogarse con su Ujú. abogado. Y otra cosa que me llama la atención, y esto nos pasaba antes un poquito seguido, cuando tú hablabas con el cliente, le dabas tu estrategia de qué vamos a hacer en la corte o qué es lo que va a pasar en la corte, y ellos iban y se lo contaban a la esposa o al esposo.
O sea, le estaban dando toda la munición, todas las armas que tú tenías preparadas y en un enojo, sí, mi abogado te va a decir esto y va a hacer lo otro y va. Entonces, no es recomendable que ellos vayan y cuenten lo que platican contigo. No, no es prudente, seguro que no. Exacto. Porque primero, esa confidencialidad que existe entre el cliente y el abogado, él mismo ese cliente la está violando. Interesante. Y al violar eso, ya esa información no es confidencial y no está protegida. Wow. Se están haciendo un daño a largo plazo. Escuchen, muy importante. Exacto, esa confidencialidad es bien importante y eso es una de las razones más importantes que la gente contrata abogados. Eso es único en nuestro sistema judicial y en las profesiones de los Estados Unidos. Aparte de los curas y los sacerdotes, no hay ninguna otra profesión que tenga legalmente que tú tengas esa protección, esa confidencialidad. Y la manera que tú destruyes esa confidencialidad y la violas es vas y le dices a tu esposa algo que le dijiste al abogado y te estás metiendo en problemas sin saberlo. Exactamente, wow. Hay tantos errores que se cometen que la gente pues en realidad no sabe que los está haciendo o los está cometiendo. Así es que pregunte a su abogado todas las dudas que usted tenga, todas las ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Cualquier duda, cualquier inquietud, pregúntele a su abogado. Él es el profesional y el que está ahí para apoyarlo. Él es el que está en su esquina. Así es que una de las cosas que siempre yo les digo a mis clientes es respete a su abogado, escuche, no llame seguido a la oficina para preguntar qué tanto, cómo va el caso, qué ha pasado de una semana a otra, porque es un proceso. Así es que mantener esa relación buena, esa relación cliente-abogado siempre limpia, siempre. Yo entiendo que a veces las emociones ganan lo mejor de nosotros, pero pues el abogado, ¿qué culpa tiene que usted ande mal emocionalmente? Entonces, es una buena recomendación que tus clientes siempre se mantengan equilibrados emocionalmente y que escuchen al profesional. ¿Alguna otra cosa que tengas que agregar ahora que ya nos quedan unos minutitos para cerrar? Bueno, no sé, muchas cosas que agregar. Pues agréganos una más. Digamos, en un divorcio, ¿qué es lo que se debe esperar en general de un divorcio? Lo primero que se debe esperar es el divorcio. Eso es lo más importante, sí. Y esa es la razón que el juez está ahí. El juez está ahí para disolver este vínculo legal que existe. Como cualquier otro contrato en el estado de Texas, un matrimonio es una relación legal a base de un contrato. Y el juez tiene que disolver ese contrato, esa relación. Eso es lo primero. Lo segundo es que la ley requiere en el estado de Texas que contemporáneamente se divida el estado marital. La propiedad se va a dividir y el juez lo tiene que hacer de una manera justa y equitativa. A veces los clientes me dicen, déjalo en la calle, yo no le quiero dar un centavo. Bueno, ya empezaste mal, porque la ley básicamente no permite eso. Y el juez no lo va a dejar a él en la calle o a ella, y no lo va a dejar a él o a ella sin un centavo. Exacto. Ya empezamos mal. Y lo tercero es que la ley requiere que como parte del divorcio, la relación paterno-filial o básicamente los derechos de los padres sean determinados. La manutención, la custodia, visitación, seguro médico, seguro dental. Todas esas cosas tienen que estar resueltas para que entonces el juez pueda aprobar el decreto final y lo firme. A veces la gente dice, no, yo quiero el divorcio, pero yo no quiero trabajar con lo de la custodia y nada de eso. Yo tengo ya eso. Eso lo hacemos mi esposo y yo por nuestra cuenta. Eso no se puede hacer así. Hay que ponerlo por escrito, hay que hacerlo parte del decreto. Es la ley de Texas, no es tu invento. Mi invento, no es eso es básicamente lo que el juez requiere. Si no está ahí, el juez no va a firmar el divorcio y no te divorcia. Eso es lo más importante que la gente tiene que esperar. Y recuerdo una frase que tú les decías a los clientes: prepárate para lo peor y espera lo mejor. Y correcto. Con eso cerramos hoy. En un divorcio, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Así es que hasta la próxima semana. Gracias, licenciado Joglar, por estar aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez, a la que lo tengamos más veces acá para que nos siga aclarando este tipo de situaciones en cuanto a divorcios o en cuanto a lo legal
en el divorcio. Así es que muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo martes. Hasta luego. Hablemos de relaciones y divorcio. Esto no se trata de mantener tu promesa y menos de seguir lo que tu corazón